todas y todos a esta primera sesión de la Escuela Laboral Constituyente organizada por la Defensoría Popular de las y los Trabajadores. Mi nombre es Paulina Gutiérrez, soy abogada, presidenta de la Fundación, aunque nosotros operamos con unas lógicas bastante horizontales, entonces mi cargo es más bien nominal, pero de todas formas me presento. Está también Axel Gottschalk, quien es integrante, miembro fundador de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, quien hoy día va a estar conduciendo esta primera sesión. Y bueno, esta escuela nace como una iniciativa orientada principalmente a trabajadores, trabajadoras independientes, organizaciones sindicales en general, dirigencias sindicales. Está orientada principalmente al mundo del trabajo, sin perjuicio de que obviamente hemos abierto la convocatoria y la difusión a toda persona que pueda estar interesada en compartir estos temas que entendemos que no solo impactan, repercuten o son de interés para quienes hoy día están bajo una lógica laboral formal o informal, sino que para todas las personas que componemos, ¿cierto?, esta clase trabajadora. Clase trabajadora que además se alzó, como sabemos todos y todas, a partir de octubre del año pasado con mayor intensidad. Veníamos de un ciclo de movilizaciones importantes, ¿cierto? Pero a partir de octubre del año pasado se marca un hito, se marca un avance hacia un periodo político claramente marcado por un mayor conflicto, un mayor nivel de tensionamiento entre la élite política y económica dominante y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en el país, que como hemos visto además se ha ido intensificando producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo a propósito del COVID, y eso se ha traducido en un montón de medidas, de una agenda por parte de las fuerzas que hoy día controlan este país para eh, forzar a que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes finalmente paguen la crisis. Andan por ahí varias cifras que han dado cuenta de cuál ha sido el nivel de compromiso que han tenido que efectuar los trabajadores y trabajadoras para hacer frente a esta crisis. Se estimaba, por ejemplo, que solo con los retiros del 10% de la AFP, los trabajadores y trabajadoras habían aportado más de 37.000 millones de dólares a hacer frente a esta crisis. Claramente eso sin ninguna medida de redistribución de los ingresos, de solidaridad en todo este contexto que nos forzaba, ¿cierto?, a mirar mejor cómo es que estamos haciendo las cosas y cómo es que podemos mejorar para garantizar estándares de vida que sean mejores, superiores o dignos, como se ha dicho también desde el pueblo, para el conjunto de las personas y no solo para un grupo reducido y privilegiado. Sabemos también que este proceso encaminado hacia una nueva constitución aspira a eso, ¿cierto? En general a las personas cuando se le preguntan qué es lo que buscan o eh, qué es lo que les mueve de este proceso y por qué acudieron en grandes cantidades a votar el 25 de octubre, muchas decían la esperanza en la dignidad y la esperanza en vivir mejor finalmente. Sabemos que esa esperanza está fundada más bien en una convicción de que las cosas se pueden hacer mejor, pero también en una profunda desconfianza de los acuerdos que se puedan generar entre cuatro paredes, entre los partidos que han perpetuado este sistema, ¿cierto?, que nos ha agobiado durante décadas, pero incluso con toda esa desconfianza también sabemos que este es un momento muy relevante para el conjunto de la clase trabajadora que hoy día apuesta también a organizarse por distintos métodos, a través de distintos medios, para poder conseguir, ¿cierto?, algunas mejoras en estas condiciones de vida y que se grafiquen finalmente en la Constitución, pensando que a través de ellos se puedan abrir mayores espacios para avanzar hacia reformas estructurales en este sistema, eh, y creemos que al menos nosotros y nosotras como Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores compartimos esa esperanza, compartimos también la desconfianza, pero por sobre todo compartimos el anhelo de una vida más digna para todos y todas, y el propósito de esta escuela es poder debatir, poder entregar ciertos elementos que sirvan de contexto, pero el foco principal está puesto en que ustedes mismos, quienes participan de esta escuela, puedan también irse formando alguna convicción eh, respecto a los puntos que vamos a ir tratando, y estos se puedan poner acá a disposición. La idea de hacerlo también en un formato Zoom
es que pueda haber un mayor espacio de diálogo, ¿cierto? Mucho más que lo que permite, por ejemplo, la transmisión en vivo, y que ustedes se animen también a compartir sus opiniones, sus inquietudes. Si acá se arma un debate, obviamente siempre dentro del marco del respeto que merece tener opiniones distintas, pero no hay ningún problema en que acá se puedan debatir algunas ideas. Y esperamos que este proceso, que va a ser un proceso de varias sesiones, está pensado que dure hasta el mes de marzo, pero como un ciclo de conversaciones, nos permita ir generando un material que vamos a ver posteriormente cómo se presenta, si eso se presenta en formato informe, libro, acta, pero la idea es generar un producto a partir de esto que recoja los debates, las opiniones que se van a ir virtiendo y que sirva de alguna forma como un aporte para los sindicatos, los trabajadores, las trabajadoras que también van a estar haciéndose parte de este proceso constituyente, levantando sus propias banderas, ¿cierto? Con independencia y con autonomía también, mirando hacia sus propios intereses. Eso, destacar que este es un proceso orientado hacia trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales en general. La primera parte de esta exposición, o sea, de esta clase va a ser una exposición a cargo de Axel, pero la segunda parte, y ahí ya vamos a dejar de transmitir en vivo, vamos a dejar también la grabación para que pueda haber mucha más confianza entre ustedes, es una parte de conversación para aclarar dudas y también para emitir opiniones. Así que esa parte al menos no va a ser grabada. Quienes estén mirando esta transmisión en vivo a través de Facebook y no se hayan inscrito en la escuela, pueden hacerlo. También les podemos compartir el enlace del Zoom para que se puedan integrar a la segunda parte. Pero, como les decía, esa segunda parte va a ser en un contexto mucho más privado. Y para finalizar, bueno, agradecerles primero su motivación, su interés en participar de esta iniciativa. Como fundación nosotros siempre hemos tenido un norte o un énfasis en que exista formación desde las mismas dirigencias sindicales, desde los mismos trabajadores y trabajadoras, y nosotros como abogados servir más bien como un elemento de apoyo, pero nunca suplantar ni reemplazar la función que ustedes realizan y la lucha que ustedes dan al interior de sus puestos de trabajo. Quisiera finalmente, solo porque no puedo dejarlo pasar, destacar la lucha que también hoy día están dando los sindicatos que se encuentran en negociación colectiva. Ha sido pública la movilización y la lucha que están dando los trabajadores y las trabajadoras de CMR, quienes ya cumplen más de 20 días en huelga, y también los trabajadores y trabajadoras de distintos sindicatos de INACAP, del gigante de la educación, del negocio de la educación que es INACAP, y hoy día en particular hay una situación eh, muy crítica que se está viviendo también en el sindicato INACAP Curicó, quienes ya cumplen 24 días en huelga. Hoy día tuvimos una nueva mediación ante la Inspección del Trabajo solicitada por el sindicato, y la empresa se mantuvo en la misma postura que se ha mantenido en todos estos meses, que es no entregar ni un solo peso a ese sindicato. También creemos que como una forma de ensañamiento, por ser un sindicato que se caracteriza por su cohesión, por su unidad y por no estar de acuerdo con las políticas agobiantes, explotadoras y siempre al margen de la legalidad de la legalidad que impulsa la institución. Así que el llamado también es a solidarizar con esas luchas. Nosotros hemos publicado en diferentes espacios una campaña de acopio, de recolección también de dinero para poder apoyar esas huelgas que, como les decía, ya cumplen más de 20 días y hoy día requieren toda la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras para poder mantenerse firmes frente a empleadores que han asumido una postura hoy día muy tajante, una postura de aplastar esos sindicatos, aprovechando también el contexto y la impunidad, ¿cierto?, en la que eh, la misma institucionalidad estatal ha permitido que operen los empleadores durante todo este año. Así que mucha fuerza también a los trabajadores, trabajadoras del sindicato INACAP Curicó y del sindicato de CMR Falabella. Sin más preámbulos, los dejo con Axel Gottschalk, quien va a estar a cargo de esta primera sesión sobre libertad sindical y modelo de Estado. Muchas gracias, Paulina, por la introducción.
Muchas gracias a todos y a todas quienes están en esta primera sesión de la Escuela Constituyente. Bueno, son 16 sesiones donde vamos a intentar hacer un recorrido por las principales cuestiones que van a estar en debate desde una perspectiva sindical de las y los trabajadores en este proceso constituyente que inicia. Y en esta primera sesión nos interesaba comenzar dando un marco general acerca del derecho a la libertad sindical y su rol en el modelo de Estado, que va a ser una cuestión central en el debate constitucional que viene en estos tiempos. Entonces, la idea de esta sesión es, más que cerrar cuestiones, abrir preguntas, ¿no? Em, Hay distintos módulos que van a repasar distintas cuestiones: el derecho a la negociación colectiva, a la huelga, a la sindicalización, a los derechos individuales, a la perspectiva de los trabajadores de la educación, de la salud, de los funcionarios públicos, pero nos interesaba comenzar dando este marco general. Son muchas cuestiones, así que voy a intentar en poco tiempo instalar como algunas ideas centrales que sean útiles para el debate. Y bueno, en la segunda parte podemos ya conversar y discutir, o si quedan dudas también pueden hacerme esas dudas en ese espacio, ¿no? Voy a comenzar. Hay una pregunta que hay que hacerse, que es ¿por qué estamos haciendo una escuela laboral constituyente, ¿no? Y eso es gracias, si estamos hablando de cambiar la constitución, y como bien lo decía Paulina, es gracias a la movilización del pueblo chileno, em, que después de largo tiempo de abusos decidió manifestarse en contra del sistema chileno, del sistema neoliberal abusivo y uno de los más extremos del mundo, em, y con un rol central de las organizaciones sindicales, ¿no? Quizá el punto de mayor fuerza de la movilización fue la huelga del 12 de noviembre, donde se paralizó gran parte del país en los sectores productivos y reproductivos, y eso obligó a los sectores políticos a escuchar la demanda por una transformación y a iniciar un proceso constituyente, ¿no? Pero como en torno a las causas de el estallido, ¿no? Y esta idea que decían algunos sectores políticos de no lo vimos venir, como cómo se produce un estallido cuando Piñera algunos días antes decía, ¿no es cierto?, que Chile era un oasis en América Latina. O sea, esto viene siendo expresado hace mucho tiempo, las causas profundas de un sistema chileno muy, muy injusto y de profunda explotación. La Fundación Sol hace poco sacó un estudio donde da cuenta que el 50% de los trabajadores en Chile gana menos de 401.000 pesos, ¿no? Eh, y que las mujeres perciben aún menos, que eso, un 28,1% menos. Uno piensa que con 401.000 pesos alcanza para ir y volver al trabajo, pagar algún arriendo, pagar la seguridad social, un kilo de pan, un kilo de parafina y no mucho más, ¿no? Entonces, es extraño que los dueños de este país digan no lo vimos venir con esta realidad, ¿no? Con este sistema extremo. Y claro, yo creo que no es que no lo hayan visto, sino que es un sistema que les acomoda porque es un sistema que priva a las mayorías de los recursos para concentrarlo en una minoría, ¿no? La Fundación Sol da cuenta que en Chile el 1% de mayores ingresos concentra casi un tercio del total de la riqueza del país, y eso se ha mantenido más o menos parejo en las últimas 2 décadas, ¿no? Desde el año 2000 hasta ahora. O sea, no ha existido un cambio sustantivo en la repartija de la riqueza en Chile. Ahí. Entonces, incluso el sueldo de los trabajadores chilenos desde el 2017 a la fecha ha tenido un decrecimiento. O sea, los trabajadores que ya estaban ganando poco están ganando cada vez menos. Y el caso de las mujeres, como ya comentábamos, es un caso particularmente grave. La mitad de las mujeres ocupadas gana 352.000 pesos o menos, lo que es particularmente crítico. Y esto es como particularmente grave, ¿no? O sea,
con los sueldos que tienen las y los trabajadores, hay un porcentaje importante de la población que no puede sacar a una familia de la pobreza. Y eso va en contra de la misma lógica del sistema, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo se vende en el mercado laboral para suplir sus necesidades. Nosotros tenemos un mercado laboral tan malo y que paga tan poco que hay personas que trabajan y son pobres. Y esa es una contradicción. O sea, si yo trabajo, debiera al menos poder cubrir mis necesidades para no ser pobre. Bueno, en Chile no. Hay un porcentaje importante de la población que trabaja y es pobre. ¿Y eso qué genera? Como los bajos salarios también están pensados para el endeudamiento, ¿no es cierto? Le pagamos poco a las y los trabajadores para que tengan que ir al mercado. Y bueno, hay que vivir en Chile para ver que constantemente nos ofrecen en cada esquina tarjetas de crédito de las multitiendas, de los bancos, y eso lleva a que este año el 75% de los ingresos de las familias chilenas estén destinadas a deuda, ¿no? O sea, hay un sistema que gana en torno a la deuda. Y además aquí hay algo más terrible, ¿no es cierto? Que es que las AFP, que tienen los ahorros de los trabajadores para su vejez, le invierten plata a los bancos que nos prestan plata, o sea, nos prestan nuestra misma plata. No sé si es que se acuerdan como en los cursos de historia de los sistemas de fichas. Bueno, esto es lo más parecido a un sistema de fichas, ¿no? O sea, nos prestan nuestra misma plata con intereses altísimos. Y por eso no es extraño ver las ganancias monstruosas que tiene la banca, ¿no? Entonces, es evidente que un sistema como este, y la Defensoría desde que nació, viene planteando que aquí hay un sistema que genera violencia sistemática hacia las y los trabajadores, era evidente que iba a generar en algún minuto un levantamiento por parte de las mayorías que trabajan y que a pesar de trabajar son pobres o están endeudadas, están precarias, y eso llevó a que la huelga general planteara una demanda clara, ¿no? Que era, queremos una asamblea constituyente que cambie la constitución y con eso el modelo que esa constitución protege. Y con eso, y ya vamos a entrar como a la parte un poquito más jurídica, lo que se expresó fue lo que se llama en la teoría constitucional el poder constituyente, que ¿qué es? Es la facultad para crear o dictar una constitución, para derogar la vigente o para modificarla y reformarla. Digamos que el 18 de octubre lo que apareció fue, por un lado, el poder destituyente del pueblo, o sea, a la constitución vigente se le destituye, se le cuestiona y se le quiere eliminar, y por otra parte, la facultad constituyente, no solo se quiere eliminar la constitución, sino que se quiere plasmar una constitución distinta. ¿Quién lo ejerce? En una democracia, el poder originario, el poder constituyente originario corresponde al pueblo, ¿no? Es el pueblo el que tiene la soberanía y el pueblo es el que establece una república y el que funda, el que le da legitimidad a través de su decisión política de constituirse como una comunidad política, como un Estado, es el que permite en el fondo la vida institucional de un país, ¿no? Y lo que apareció entonces el 18 de octubre es el ejercicio del pueblo de su poder constituyente y destituyente al mismo tiempo. ¿Cómo se ejerce? Una forma es a través de las reformas de la misma Constitución, y eso se llama el poder constituyente derivado. En el fondo hay un poder constituyente originario, que es el del pueblo, que deriva su poder en instituciones, en el Congreso, en la presidencia, en las Cortes, y se podría cambiar la Constitución a través de esos mismos mecanismos, a través de los mecanismos que la misma Constitución establece, y fundamentalmente a través del Congreso, pero también es absolutamente legítimo, y es algo que ha ocurrido en muchos países del mundo, pese a cierta caricatura que se hace de que la Asamblea Constituyente es como de ciertos países que están mal o que son pobres. En realidad, gran parte de los países modernos han tenido asambleas constituyentes porque es razonable que el pueblo en algún minuto como tome de nuevo su poder constituyente y lo ejerza, ¿no? Y eso se expresa a través de una asamblea constituyente. En Chile, y lo vamos a explicar como en el curso de esta exposición, es muy difícil, por no decir imposible, que la Constitución se cambiara de forma derivada, o sea, a través de los mecanismos que la misma Constitución establece. ¿Por qué? Porque es una Constitución pensada para no cambiarse. Vamos a ver después que hay una serie de trampas constitucionales que lo que buscan es que precisamente la Constitución no cambie. ¿Por qué? Porque la Constitución cautela como el tesoro, digamos, de este 1%, que es un sistema económico, social, político, neoliberal, que lo que hace es garantizar lo que veíamos antes, ¿no? Que los trabajadores ganen muy poco y que la riqueza que ellos producen quede en los bolsillos de unos pocos. Por lo tanto, el pueblo, en conciencia de esto, ¿no? En conciencia de que se hicieron muchos intentos por reformar a la Constitución,
el pueblo entiende que lo que es necesario es que el poder vuelva así y plantea la demanda de una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es una asamblea en la cual todos los integrantes son electos y electas de forma democrática, mediante el sufragio universal, y que tiene como función específica el redactar una nueva constitución. Y se ha entendido que una asamblea constituyente no está regulada por ningún otro poder. O sea, el Congreso, ni el presidente, ni las Cortes le pueden decir al pueblo organizado en esta gran asamblea, donde está todo el pueblo representado, qué es lo que tiene que hacer. El pueblo es soberano para decidir qué cambia, qué no cambia y cómo procede, ¿no? Esa es una verdadera asamblea constituyente. ¿Qué es lo que pasó, sin embargo, después de la huelga, y pese a que la demanda del pueblo era por asamblea constituyente, hay un acuerdo político con todos los sectores que están ahí, ¿no es cierto?, desde la UDI hasta Gabriel Boric, y el 15 de noviembre se redacta este acuerdo que se llama Por la Paz y la Nueva Constitución, y se establece un derecho, o sea, un camino constituyente que, digamos, está a medias tintas. No es una asamblea constituyente porque la asamblea no tiene ciertas reglas que tiene que seguir que vienen del poder derivado del Congreso. Y el itinerario que se establece es, por un lado, un plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, el 25 de octubre, con dos preguntas de si se quiere o no una nueva constitución y qué órgano quiere que se redacte, si sea un órgano mixto compuesto por personas del Congreso y electas por la ciudadanía, o absolutamente electas de forma democrática, lo que ganó finalmente, ¿no es cierto?, por una amplia mayoría. Y lo que tenemos hoy día entonces es una convención constitucional, donde van a haber 155 convencionales, 100% electos por el voto democrático, donde va a haber paridad, o sea, una igualdad entre hombres y mujeres, donde van a tener una misma dieta, y donde va a existir inhabilidad para que las personas que formen parte de esa convención luego se postulen a otros cargos de elección popular. ¿Ya? Un segundo que no sé por qué hay una raya en la pantalla. Ahí voy a seguir. Ya. ¿Va? No. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Ya tuvimos el plebiscito, ganó el apruebo por amplia mayoría y la convención constitucional. Lo que viene ahora es la elección de los delegados y las delegadas convencionales que van a ser las que redacten el texto de la nueva constitución. Cuando se inscriben estas candidaturas, el 11 de enero, y el 11 de abril del 2021 son las elecciones. Luego de que estas personas sean electas, la convención va a tener 9 meses que se pueden extender por 3 meses para redactar el texto de la nueva constitución, y tiene algunas normas. Y por eso decíamos que con toda su... perdón. Decíamos que esto no es una asamblea constituyente con todas sus letras, porque el Congreso ha limitado y ha puesto ciertas normas. ¿Cuáles son esas normas? Que la constitución, o sea, que la convención va a tener que funcionar por 2/3, o sea, es un quórum impuesto por el Congreso, y no puede modificar esos quórum. ¿Eso qué significa? Que hay sectores políticos que van a tener que ponerse de acuerdo. Tiene que haber, no basta una mayoría, sino que yo tengo que tener de 10, 7 de 3. Si bien ahora se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso por la diputada Vallejo para modificar esos quórum, para que la convención pueda modificar esos quórum y hacerse más soberana, es un proyecto que no ha tenido consenso político en el Congreso. Mientras no entre en vigencia la nueva constitución, la constitución de 1980 seguirá vigente. Eso es importante porque también muestra que no es una asamblea constituyente. En muchos países, cuando se escogen estas asambleas, el Congreso deja de funcionar y la asamblea es la que toma todos los poderes legislativos, digamos, y eso no ocurre en este caso. Nuestro Congreso va a seguir funcionando mientras la Convención redacta esta nueva constitución. Y por lo tanto, la Convención no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función más que redactar la Constitución. Finalmente, una vez que se redacte, va a existir un plebiscito de salida para que se apruebe o se rechace esta nueva constitución, y si se rechaza el texto propuesto por la convención, va a seguir vigente la constitución de 1980, y si se aprueba, la constitución va a ser derogada y va a regir la nueva constitución. Entonces, explicado como por qué estamos acá, qué es lo que generó este proceso, cuál es el camino institucional marcado, una pregunta interesante es si la Constitución tiene que ver o no con la vida de las y los trabajadores. Porque nosotros partimos diciendo las causas del estallido se nos hacen evidentes, ¿no? Salarios de 400, 1.000 pesos o menos para la mitad de la población, endeudamiento, precariedad,
riqueza de la AFP y de los bancos contra la pobreza de las mujeres trabajadoras chilenas y los trabajadores en general, pero tiene que ver la Constitución con la vida de las y los trabajadores, porque la solución a esos problemas es la Constitución. Y ahí, bueno, partimos afirmando que sí, porque la Constitución está estrechamente vinculada a la vida de las personas, porque en cuanto a su contenido se fija el modelo de sociedad, cuál es el carácter del Estado, que es lo que vamos a ver hoy día, los derechos fundamentales, cómo se protegen, los poderes del Estado y los poderes privados, cómo se limitan, y además en cuanto a su forma, porque establece las reglas de la democracia. Y una cuestión que la Constitución del 80 ha hecho sistemáticamente es impedir que las mayorías se expresen políticamente, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo distintas trampas, en particular el Tribunal Constitucional, impiden que una mayoría se exprese. Y eso se vio claramente, por ejemplo, ahora en el segundo 10%. El presidente dijo, bueno, no me importa que los chilenos tengan un consenso democrático en torno a que quieren retirar el 10%. Yo voy a ir al Tribunal Constitucional y lo voy a impugnar. Ahí la Constitución muestra cómo está directamente vinculada con nuestras vidas. En plena pandemia, cuando el Estado no ha salido a ayudar realmente a las y los trabajadores, a las familias trabajadoras, y los trabajadores tienen que recurrir a sus ahorros para que las AFP les pasen ese 10%, en vez de pasárselo a los bancos para que no lo presten con tasa usurera, el Estado y el gobierno recurre a la Constitución para decir, mira, esto es inconstitucional. Entonces, así de importante es el debate en el que estamos y así de real es cómo impacta en la vida de las y los trabajadores. ¿Por qué impacta tanto? Porque la Constitución es el texto fundamental o la carta magna de cualquier sociedad y contiene el pacto social. Es la norma fundamental porque si hacemos una pirámide de importancia, la Constitución está en la cúspide, ¿no? Es el texto que organiza todo el poder político, que organiza la vida en democracia, y todas las otras normas se desprenden desde la Constitución, son válidas por la Constitución. Uno podría también hacer este esquema, ¿no es cierto?, de un árbol. La Constitución está en la base, por lo tanto, todo lo que surja tiene que, o sea, si las raíces son de cierta forma, el fruto, digamos, va a ser en correspondencia con esa base, ¿no? Si yo tengo una Constitución que dice, mira, cada quien se salva como puede, y aquí lo más importante es el mercado, es imposible que yo luego tenga leyes que busquen la solidaridad, el apoyo a los trabajadores. No, 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 porque la base, ¿no es cierto?, tiene un pacto distinto, tiene una visión de la sociedad distinta. Por eso está en la base y es la norma fundamental. Y esta norma fundamental lo que hace es que estructura, ¿no es cierto?, todo el Estado. Dice cómo se crean las normas y cómo son válidas, organiza los poderes públicos, consagra a los derechos fundamentales, que vamos a ver son una cuestión fundamental, cómo se garantizan, cómo se protegen, y además dice cómo se reforma la misma Constitución. Entonces, instituye toda la institucionalidad del Estado desde la Constitución. Dijimos que la Constitución es el pacto social. ¿Qué significa eso? Que es el punto de partida de cualquier ordenamiento jurídico. Significa que el pueblo que tiene el poder se puso de acuerdo y dijo, vamos a fundar una república que se llame Chile. Es la decisión primaria y fundamental cómo nos vamos a organizar. Hay una decisión, vamos a hacer el Estado de Chile, y cómo se organiza ese Estado de Chile, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras normas? Pero en el centro de eso está qué sociedad queremos construir. De alguna forma, la Constitución es un proyecto democrático que la sociedad define. Y el problema es que nosotros hoy día tenemos un proyecto que no fue decidido por las mayorías de las y los trabajadores, fue decidido por la dictadura, por un par de personas que representan ese 1% que hoy día concentra la riqueza. Entonces, en la Constitución va a estar no solo las normas democráticas, cómo se escoge el presidente, los poderes públicos, sino que hay una cuestión y nos interesa como poner énfasis, y por eso el título de esta exposición es Modelos de Estado y Libertad Sindical, porque se ha hablado mucho de como los quórum, que se llama la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Como la estructura, pero se ha hablado poco de la carne de la Constitución. ¿Cuál es el proyecto de la Constitución? Y eso se llama modelo de Estado. ¿Cuál es el modelo de Estado que está establecido en la Constitución? Y históricamente hemos tenido distintos modelos de Estado, ¿no? El primer modelo de Estado, y que es la base de los modelos de Estado, fue, o de la época moderna, digamos, porque antes también está el Estado monárquico, es el Estado liberal, ¿no? El Estado liberal se origina a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. ¿Y por qué les digo esto? No es como para perdernos la historia, pero es importante porque ¿cuál fue el sujeto que llevó adelante esas revoluciones? En el fondo, ¿cuál es el sujeto que creó el Estado liberal? Es
una revolución de la burguesía, de los burgueses. Acuérdense ustedes que en la época medieval existía un sistema jurídico de estatutos, ¿no? O sea, si yo era de la nobleza, a mí se me aplicaban ciertas normas que eran solo para los nobles, y yo no podía salir de ahí, ese era mi estatuto. Si yo era del clero, se me aplicaban ciertas normas, y si yo era de el pueblo, digamos, se me aplicaban otras normas. Y ese sistema estaba encabezado, ¿no es cierto?, por la aristocracia, que eran familias que detentaban el poder históricamente, porque decían que su poder venía de Dios. Entonces lo que hace la burguesía, que eran ciudadanos que empezaron a comerciar en distintas ciudades, se empezaron a hacer muy ricos, fue decir, a nosotros no nos conviene este sistema, lo que nosotros queremos es tener nosotros el poder para poder fundamentalmente seguir creciendo en torno a nuestros comercios y a nuestra propiedad, ¿no es cierto? Y esto es súper importante. La burguesía, entonces, ¿cuáles son las cuestiones que va a defender en el Estado liberal que fue su obra, digamos? La propiedad, porque ellos se hicieron ricos en torno a las propiedades que tenían, y el libre comercio, o sea, el mercado, en torno a comerciar. Entonces, el Estado liberal lo que hace es que pone en el centro del Estado a la propiedad y al comercio. Y por otra parte, dice, nosotros queremos que los derechos fundamentales del Estado nos protejan ¿de quién? Del Estado. Piensen que el Estado, ¿quiénes eran? Los aristocráticos. Entonces, no queremos que nos quiten nuestros bienes, no queremos que nos impidan comerciar. Por eso el Estado y los derechos sociales, o sea, los derechos sociales tienen que ser una protección respecto del Estado, que es nuestro principal enemigo. Y a eso se le llama la libertad en un sentido negativo, ¿no es cierto? Yo soy dueño de mi propiedad, nadie puede entrar en mi propiedad. Y por eso el Estado, por ejemplo, tiene policías, ¿no? O sea, lo fundamental es que se me respete mi derecho a que mi propiedad es mía y por lo tanto nadie puede privarme de ella. Y así también que nadie me prive de mi facultad del libre comercio. Entonces se entiende a la igualdad en un sentido solamente formal. Lo que le interesaba a la burguesía es que existieran las mismas normas para todos, para que cualquier persona que tuviera propiedad y comercio pudiera comerciar libremente. Esto fue revolucionario, pero tuvo un problema enorme, que es que en el trabajo, esta idea, ¿no es cierto?, de que todas las personas somos libres y podemos comerciar y tenemos propiedad, no es cierta. La mayoría de la población no tiene propiedad, lo único que tiene es su fuerza de trabajo para vender y alimentar a su familia con eso, somos las y los trabajadores la mayoría del mundo, y lo que pasaba es que esta idea de libertad generaba finalmente imposición, que fue lo que se llamó la cuestión social, estalló como un conflicto a nivel de todo el mundo, porque ¿qué es lo que pasaba? Los dueños de las empresas le imponían a los trabajadores, bueno, tú vas a laborar por un sueldo menos que mínimo, digamos, casi por nada, no vas a tener vacaciones. Lo que generó eso fue que tuviéramos niños trabajando, algo muy cercano a la esclavitud, ¿no? Y los trabajadores dormían en la fábrica por muy malas condiciones. ¿Y eso por quién fue cuestionado? Por y los trabajadores. Aparece un movimiento de huelga general que dice, necesitamos frenar esta imposición de este poder privado, ¿no es cierto?, que son el gran capital, los empresarios. Entonces se acaba esta idea de que los derechos fundamentales son solo derechos frente a el Estado, sino que también hay poderes privados respecto de los cuales el Estado tiene que protegernos, ¿no? Una empresa puede ser tan abusiva como el Estado. Y eso lo viven las y los trabajadores constantemente. Cuando te quitan vacaciones, te quitan beneficios, te pueden despedir en cualquier minuto. Entonces, lo que entiende este modelo de Estado, que es el Estado social, ¿no es cierto?, que nace con la cuestión social, es que también hay que controlar a los poderes privados. Los poderes privados tienen que ser controlados por el Estado. Y eso tiene otra idea, y es que el Estado ya no solo tiene como tarea el respeto de la propiedad privada y del mercado, sino que además tiene que garantizar una igualdad, pero ya no solo de que se nos apliquen a todos y todas las mismas normas, sino que igualdad en un sentido material. O sea, que tengamos cierto nivel de vida mínimo para poder existir. Como se dice por ahí que la libertad cuando es de unos pocos es un privilegio. La libertad cuando es general realmente es libertad, ¿no? Y lo vamos a ver con algunos ejemplos más concretos, pero por ejemplo, en nuestra Constitución chilena se dice, los padres tienen la libertad de escoger el colegio de sus hijos, ¿no? Eso es libertad. Pero si yo no tengo dinero, ¿puedo escoger realmente el colegio de mis hijos? No puedo, ¿no? Entonces, eso no es una real libertad. Los chilenos van a poder escoger el sistema de salud, pero si yo no tengo plata, voy a estar en FONASA y no voy a poder escoger realmente mi sistema de salud. Entonces, lo que dice el Estado social es que el Estado tiene que hacer todo
para que haya una mínima igualdad material que permita que las personas sí puedan tomar decisiones y sí sean libres. Y a eso se le llama también la libertad en sentido positivo, o sea, una libertad de poder hacer. La libertad no es solo que alguien no ingrese en mis bienes, también es la libertad de poder escoger mi proyecto de vida, de educar a mi hijo, de no morirme porque estoy enfermo o enferma. Y eso es lo que genera el modelo de Estado social, ¿no? Que digamos, si el primer Estado liberal era un Estado de la burguesía, de los dueños de la empresa, el Estado social viene siendo un intento de conciliar las demandas de los trabajadores con este poder exacerbado de la empresa y del gran capital. El problema es que hacia 1970 empieza una tendencia en el mundo, a propósito de varios procesos políticos, crisis económica, donde aparece el Estado neoliberal, ¿no? Y el Estado neoliberal es una visión mucho más radical del Estado liberal, porque dice, bueno, vamos a retornar a esta idea de que el Estado no tiene que meterse en la vía privada, de que lo más importante es la propiedad y el mercado, no así el derecho a la educación, a la salud, y el Estado solo puede meterse cuando cuando el mercado no sea posible de brindar esos servicios. O sea, el Estado solo va a poder tener un sistema de educación cuando luego de hacer todo el mercado hayan niños que no puedan quedar en colegios pagados y ahí el Estado va a tener liceos públicos para esos niños. El Estado solo va a tener hospitales para la gente que luego de no poder pagar en una clínica privada, recién ahí vienen los hospitales públicos. Entonces, el Estado tiene un rol subsidiario, porque lo más importante es el mercado, ¿no? Y eso permite además abrir nuevas esferas de ganancia, ¿no? Antes la educación y la salud eran cuestiones del Estado, ahora se abren al mercado. Y lamentablemente este Estado neoliberal fue como un experimento que nació en nuestro país. O sea, Chile es el primer país, laboratorio, ¿no es cierto?, de Milton Friedman, que es el teórico creador de este modelo de Estado, donde se comienzan a aplicar estas políticas. Y en buena medida el estallido social es la consecuencia de 40 años de estas políticas ultraliberales y que se preocupan del mercado y del gran capital, de las personas que tienen propiedad del gran capital y no de las mayorías trabajadoras. Entonces, la Constitución del 80 es eso finalmente, ¿no? Fue una Constitución creada en dictadura, se redactó por una comisión pequeña, poco democrática, de puros hombres que eran afines a las ideas de la dictadura, se aprobó con un plebiscito que todos sabemos que fue un fraude, ¿no es cierto?, que no tenía registro electoral, sin propaganda, sin debate democrático, y su objetivo central era mantener el sistema neoliberal, incluso si la dictadura terminaba. Fue un proyecto a largo plazo. O sea, no importa que cambien los jugadores, lo importante es que se mantenga el diseño del juego, el sistema neoliberal. Y es un sistema que, como yo les he comentado ya, en definitiva consagra el status quo, concentra todo el poder en manos de los privados y lo más importante son los intereses del mercado. Educación a manos del mercado. No importa si el mercado lo hace bien o lo hace mal, porque el interés del mercado, el interés del empresario es generar más ganancia, no es dar una buena educación para los niños. El interés del empresario de la salud no es brindar una buena salud, es ganar plata con la salud. Entonces, no importa que como hayan ciertos intereses colectivos de las familias trabajadoras que sean más importantes. Lo importante es que se gane dinero, que se acumule dinero en unas pocas manos. Lo que la Paulina comentaba del caso de INACAP es interesante. INACAP era una institución técnica nacional creada por el Estado, ahora está en manos de los privados y los trabajadores están en huelga por las malas condiciones. Porque lo que le interesa a INACAP no son dar educación en buenas condiciones para los estudiantes, para los trabajadores que están ahí, lo que le interesa en definitiva es ganar dinero. Y esto es lo que dice el creador, el ideólogo de la Constitución, que es que la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, o sea, quienes no son de la dictadura militar, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a lo que uno mismo anhelaría. O sea, fija un camino incambiable, da lo mismo que ellos salgan del poder, vamos a estar gobernados para siempre, o ese era este proyecto, por el sistema neoliberal. Y eso se expresa en una serie de pilares, ¿no es cierto? El plan laboral, el sistema de salud, el sistema tributario, el sistema de las AFP, el sistema bancario, que están protegidos por esta Constitución, ¿no? O sea, hay un tesoro, como yo decía, la gallina de los huevos de oro, que permite que una minoría gane mucho dinero, y eso está protegido por la Constitución. Ese es el modelo de Estado que nosotros tenemos hoy día y que está expresado en los distintos capítulos, ¿no? Yo les decía que era imposible cambiar la Constitución porque fue diseñado para eso, ¿no?
¿qué es lo que tenía la Constitución del 80? Primero, decía las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad. ¿Qué significaba eso? Es como se dice vulgarmente estar con la pistola sobre la mesa. En el fondo, si ustedes cambian algo, los garantes de la Constitución son los militares, por lo tanto los militares lo que van a hacer es acciones de fuerza para impedir que ustedes la cambien. Esto se eliminó el 2005. Los comandantes en jefe son inamovibles. Esto es muy raro. En todos los países del mundo, en Estados Unidos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿quién es? El presidente. Bueno, acá en Chile, los comandantes eran inamovibles. Entonces, como toda la democracia no tenía ningún poder sobre estas Fuerzas Armadas, que eran prácticamente un poder autónomo, un cuarto, un quinto poder en la democracia. Se crea además un Consejo Nacional de Seguridad que se podía autoconvocar. O sea, si ustedes están haciendo algo raro, convocamos a este Consejo Nacional de Seguridad, que lo que va a hacer es velar porque ustedes no cambien nada. Se prohibían los partidos marxistas, o sea, eso es antidemocrático, les prohibimos que partidos con ciertas ideas políticas sean parte del debate de la democracia. Se designaban senadores y existía un sistema binominal que lo que garantizaba es que siempre hubiese un empate en el Congreso. Y como la Constitución tiene ciertos quórum, o sea, no basta tener la mayoría, sino que uno tiene que tener 2/3, 3/5 para cambiar ciertas cosas, como había un sistema electoral que permitía que siempre existiese un empate, era imposible cambiar cualquier cosa o muy difícil. Todos estos enclaves fueron eliminados el 89, el 2005, el último fue el 2015, que fue el término del binominal, pero hay cuestiones que se mantienen hasta el día de hoy. Primero, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una tercera cámara finalmente, o sea, está la Cámara de Diputados, el Congreso, y luego vienen estos señores que, porque se supone que en la Cámara de Diputados están las personas que nosotros escogimos, que nos representan, en el Senado también, ellos discuten, hay una mayoría. Por ejemplo, el 10%. Bueno, la mayoría de Chile está de acuerdo en que hay que terminar con, o sea, que tienen que permitirnos retirar el segundo 10%. Pero aparecen estos 10 señores, 10 señoras, que tienen el poder de decir, mira, eso no está de acuerdo con la Constitución, no han sido escogidos por nadie, nadie los controla, o sea, nadie controla si el Tribunal Constitucional se extralimita en su poder, o sea, tiene plenos poderes, eh, y por lo tanto es el que decide qué es constitucional y qué no. Y esto es increíble porque les quiero comentar 3 fallos que ha tenido el TC que son muy críticos, 2 que están vinculados. Para la reforma laboral del 2016-2017, no sé si es que se acuerdan que dentro del proyecto estaba la idea de que si un trabajador ingresaba a un sindicato, se le iban a aplicar todos los beneficios del instrumento colectivo automáticamente, la aplicación automática del instrumento colectivo, que es algo de toda lógica, ¿no es cierto? O sea, si alguien ingresa a un sindicato, fundamentalmente probablemente ingrese por los beneficios que ese sindicato consiguió negociando. El Tribunal Constitucional dijo que no. Además, en esa reforma se planteaba que si en una empresa existía un sindicato, el grupo negociador, o sea, trabajadores que solo se reúnen para negociar, no podía negociar colectivamente, porque el sindicato es la institucionalidad que representa los intereses de forma permanente de las y los trabajadores. ¿Qué dijo el TC? Que eso era inconstitucional. ¿Por qué? Porque el derecho era individual, era de las y los el derecho a negociar colectivamente era de cada trabajador y cada trabajadora, desconociendo, en el fondo, la validez normativa del sindicato. Pero fíjense que este argumento, en el fondo, que pone a la persona individual por sobre las instituciones, por sobre una persona jurídica, que es el sindicato, se contradice con otro fallo, que es el del aborto, ¿no? Cuando se aprueba el aborto en 3 causales, el TC dice, mira, las instituciones sí pueden objetarse de conciencia, o sea, una clínica puede decir, mi conciencia me impide tratar a esta mujer por un aborto. Pero eso no es contradictorio con lo anterior, o sea, aquí primó más el interés de la institución, de la persona jurídica, que además tendría conciencia, por sobre el interés de una mujer que requiere abortar. Entonces, lo que empieza a mostrar esto es que finalmente, más que una consistencia jurídica, aquí lo que hay es la defensa de los intereses sistemáticos de una minoría. Y otro caso que ya es más crítico es el del CERNAC. Se armó un proyecto para que el CERNAC tuviera dientes, se le llamó, o sea, que pudiera multar a las empresas con multas millonarias, que pudiera pedirle información en protección de los consumidores. Y el TC que dijo, no, 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 eso vulnera la igualdad. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen que estar en iguales condiciones que los consumidores. Entonces, esto es muy curioso porque tenemos un sistema que lo que busca es que consumamos, que seamos consumidores, pero ni siquiera es capaz de protegernos como consumidores. Dice, no, 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 ustedes tienen que estar entregados a las multinacionales con las que compran. Cuando uno sabe, no sé, que si uno va a comprar un auto, ¿qué poder negociador tiene uno? O sea, uno no negocia las condiciones, uno firma nomás porque es lo que te queda. Entonces,
es un tribunal que en definitiva ha actuado políticamente más que jurídicamente en defensa de una minoría. Por otro lado, como ya les comentaba, tenemos leyes orgánicas constitucionales que impiden cambiar la Constitución, que tienen quórum elevados de 4/7, leyes interpretativas de 3/5, y las reformas a la Constitución, los capítulos más importantes, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos fundamentales, si nosotros quisiéramos decir, mira, queremos el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, eso tiene 2/3, lo que es muy difícil. O sea, para ganar eso tenemos que convencer a diputados de RN o de la UDI que sistemáticamente han estado en contra de esas políticas. Entonces, acá está claro, ¿no es cierto?, una serie de noticias donde el TC ha actuado de forma política, impidiendo la expresión de las mayorías. Entonces tenemos una constitución que no impide la expresión de las mayorías. Además tenemos otros problemas. Hay un presidencialismo exacerbado en Chile. Piensen que el presidente es el único que tiene iniciativa para las materias de gasto. Entonces, si tenemos un presidente que no quiere gastar en cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, en la pandemia, con ayudas a las y los trabajadores, no hay nada que hacer, porque él tiene la iniciativa exclusiva, él que pone las urgencias. O sea, si yo quiero que este proyecto no se discuta nunca porque no me gusta, lo duermo en el Congreso, y así hay muchas leyes que tenemos dormidas durante años. Tiene poder de veto, o sea que si la democracia aprobó una ley de forma mayoritaria, el presidente puede decir, yo no estoy de acuerdo, él solo, y la veta. También hay un debate de por qué tenemos 2 cámaras en el Congreso, cuando en muchos países hay un sistema de una sola cámara. ¿Por qué tenemos que ir a los senadores y luego a los diputados y luego vuelve comisión mixta, cuando podría haber una sola cámara? Y lo más importante quizás es que no existen elementos de participación democrática directa. O sea, el pueblo no puede expresarse directamente en la política, no puede presentar un proyecto de ley. O sea, si yo junto firmas con mis vecinos, no podemos presentar un proyecto de ley. Tampoco hay plebiscitos. Si no hay un acuerdo político, nosotros no podemos plebiscitar algo para ver si la mayoría de Chile está de acuerdo o no. Eso en cuanto a la parte orgánica, como a la forma, ¿no? Pero ahora lo que más me interesa para ir cerrando es ir a la parte dogmática, al contenido de la Constitución. Y yo les comenté ya el principio de subsidiariedad. Entonces, aquí lo importante es que el Estado solo va a actuar cuando el mercado no quiera o no pueda actuar. El Estado es un subsidiario del mercado. Lo importante entonces en materia de educación es que se puede hacer negocio. Lo importante con la salud es que se puede hacer negocio. No importa si hay buena salud, si hay salud pública de calidad, no importa si hay... Lo importante siempre es el negocio. El Estado solo va a entrar en aquellas áreas donde el mercado no pueda entrar o para los sectores que no puedan acceder a lo que el mercado presta. Y recuerden lo que yo les comentaba antes, ¿no? La libertad, si no es general, es un privilegio. Bueno, lo que hace este sistema es consagrar el privilegio. Vamos a crear un sistema donde la gente que tenga dinero pueda proveerse ciertos bienes y servicios, y los que no van a quedar con lo que sobra, que son los bienes del Estado. Por eso hoy día nosotros tenemos una educación pública destruida, una salud pública destruida, porque eso está deliberado, ¿no? Eso está planteado en la Constitución finalmente. Lo que además ha sido acompañado, ¿no es cierto?, por los fallos de nuestro querido Tribunal Constitucional, que ha respaldado esta idea, donde lo central, ¿no es cierto?, es la propiedad, es la actividad de los particulares, el negocio, y al Estado le queda como lo que sobra. Entonces, además, hay una defensa de la propiedad absoluta y de la libre circulación de los bienes. La propiedad es incuestionable. O sea, si Chile decide que el día de mañana el litio tiene que ser del los chilenos, eso es prácticamente imposible, porque como la forma de protección como generaría que le tengamos que pagar a las empresas norteamericanas que se llevan nuestro cobre y nos pagan nada por royalty, millones de dólares que el Estado no podría pagar. Entonces es una constitución que protege con mucha fuerza eso. Y ojo, que es distinto, o sea, es razonable que protejan, no sé, a una persona que tiene un auto, mi casa. Aquí estamos hablando de que esto está pensado para la protección de la gran propiedad, ¿no es cierto?, de la gran empresa, y de la explotación y apropiación que han hecho de nuestros recursos naturales, del agua. Pocos países en el mundo tienen el agua privada como en Chile. No garantiza los derechos sociales, como ya hemos conversado, y aquí está el texto, digamos. O sea, sobre el derecho a la educación, la Constitución que dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. La libertad de enseñanza incluye que cualquier empresario puede abrir, organizar, mantener establecimientos, y los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de su hijo. Ojo, aquí no es que uno esté en contra de que los padres escojan dónde estudia el hijo. Por supuesto que eso es algo positivo. La pregunta es,
¿Por qué solamente pueden escoger aquellos que tienen dinero, no? Y esa es la diferencia entre un Estado subsidiario, un Estado neoliberal y un Estado realmente social, que es que en ese caso el Estado garantizaría un sistema público nacional y de calidad para que ahí sí los padres puedan escoger entre liceos públicos que sean igual de buenos. Bueno, en Chile no está consagrado así. Lo mismo con la salud, ¿no es cierto? Lo importante es que las personas puedan escoger, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Pero nosotros sabemos que hoy día, por ejemplo, las ISAPRES, con el 80% de los recursos, atienden a un 20%. Y FONASA atiende a 80% de la población que no puede pagar ISAPRE con un 20% de los recursos. Y ahora paso como a la parte final, que son los derechos laborales, ¿no? Y aquí, en torno a los derechos laborales, lo que hizo la Constitución fue defender, plasmar el plan laboral que José Piñera dicta por allá por el año 79-80. El plan laboral, ¿qué es lo que busca? Busca primero que hayan sindicatos que sean pequeños, ¿no? Le tiene temor a que las y los trabajadores se organicen, porque sabe que la fuerza de las y los trabajadores están, que son las mayorías, o sea, las personas que se levantan todos los días y hacen andar este país, la gente de la salud, de la educación, de la manufactura, son las mayorías. Entonces la idea es que esas mayorías no se organicen en el trabajo, sino que estén divididos. Chile no tiene tan malas tasas de afiliación sindical. Estamos como cerca de entre un 15 y un 20%, o sea, la gente se mete en los sindicatos. Pero somos uno de los países que tienen los sindicatos más fragmentados del mundo, o sea, tenemos muchos sindicatos chiquititos, y bueno, ahí hay una cuestión vieja del arte de la guerra que es divide y vencerás. O sea, si los trabajadores están organizados en muchos sindicatos, por supuesto que cuando negocien colectivamente, cuando vayan a huelga, van a ser débiles. El paralelismo sindical, ojalá que haya muchos sindicatos que compitan entre ellos, sindicatos que estén encerrados en la empresa además, que no salgan del ámbito de la empresa, donde la huelga sea de papel, o sea, que siempre se pueda reemplazar. Ustedes entienden que la posibilidad de la huelga, que es lo que le da fuerza a las y los trabajadores, es que yo puedo parar la empresa. Bueno, el sistema chileno siempre ha procurado que las y los trabajadores no puedan presionar porque no puedan parar realmente la empresa y con eso les quita poder. Y finalmente, sin democracia económica. Los sindicatos solamente en Chile, en el plan laboral, están pensados para discutir pequeños reajustes, algunos dicen migaja. Ese es el rol del sindicato. El sindicato tiene prohibido por ley discutir cuestiones de la administración de la empresa, por ejemplo. Hubiera sido interesante en otro modelo que en el COVID los sindicatos hablaran con las empresas para ver, bueno, cómo hacemos frente a la pandemia. No, eso no es posible porque los sindicatos lo tienen prohibido. Y ahí lo que decía José Piñera es que la promesa de este plan laboral, ojo que este fue el mismo que nos prometió que el 2020 nos íbamos a pensionar con el 100% de nuestro sueldo. Bueno, en materia laboral lo que dijo es, la promesa del sistema laboral chileno es que va a haber un equilibrio, una igualdad entre la productividad y las remuneraciones. O sea que si los trabajadores producen más, van a ganar más. Bueno, y el gráfico habla por sí solo, ¿no? Ahí está la productividad de los trabajadores chilenos desde el año 90 hasta el año 2010. O sea, fue una productividad que fue en aumento. Las y los trabajadores chilenos crearon mucha riqueza en este país. Y fíjense la curva de los salarios. O sea, se mantuvo, subió, decreció, se mantuvo en niveles iguales a los 90. O sea, las y los trabajadores chilenos han producido más riqueza, pero no han visto crecer sus remuneraciones respecto de eso. Y ya veíamos al principio que de hecho los sueldos están decreciendo, pero la productividad va en aumento. Entonces, ¿quién se está quedando con esa brecha? ¿Quién se está quedando con esa mayor riqueza que los trabajadores están generando? Bueno, el 1% de la población. Y eso está expresado en la Constitución. El artículo 19, número 16, que es el que regula el derecho a la sindicalización, dice el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. Uno diría, bueno, eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Que la ley establece ciertos tipos de sindicatos y la ley establece, en definitiva, que el único sindicato que puede obligar a la empresa a negociar es el sindicato de empresa. Entonces, lo que está haciendo con eso es, desde la Constitución, diseñar un modelo donde tengamos puros sindicatos de empresa, puros sindicatos encerrados en sus cuatro paredes. Cuando lo normal en otros países, y además es una cuestión de lógica, como si los trabajadores se organizan, todos los trabajadores de la educación, todos los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de la minería, y negocian con todo el gremio empresarial de la salud, obviamente los trabajadores tienen mejores condiciones. Entonces nuestra Constitución, que sigue este plan de José Piñera, el plan laboral, lo que hace es evitar eso. O sea, ojalá que los trabajadores estén divididos, ¿no? Que estén encerrados en su empresa. Es el corazón del plan laboral. Y además dice otra cuestión, que es que las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. Y esto también es muy del gremialismo, ¿no es cierto? O sea,
los sindicatos no pueden hacer política en Chile. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿los empresarios no hacen política en Chile? ¿Han visto cuando hay una ley, el enorme lobby y presión? Bueno, además hemos sabido por distintos casos, como el caso Cabal, SQM, Penta, que pagan plata a los parlamentarios, pero incluso en el debate público, en lo legal, los gremios de empresarios hacen política constantemente, pues la Constitución le prohíbe a los sindicatos intervenir en actividades político-partidistas, o sea, le está diciendo, mira, los empresarios sí van a hacer política, los trabajadores no tienen que hacer política. Y eso es imposición política, finalmente. Y lo más crítico está aquí, ¿no es cierto? El artículo 19, número 16, dice la negociación colectiva de los trabajadores va a ser con la empresa en que laboren. O sea, tú solo puedes negociar colectivamente en tu empresa. No queremos negociación por rama. Y eso es dividir a los trabajadores, fragmentar a los trabajadores para que no tengan poder a nivel de la empresa, a nivel de la sociedad. Y eso tiene efecto, o sea, en Chile, la cobertura de la negociación colectiva, o sea, ¿cuánta gente negocia? De un 8%. Y fíjense que de repente cuando uno habla de esto te dicen, sí, pero es que los países desarrollados, los sindicatos ya no existen, nadie negocia colectivamente. Bueno, fíjense que en Francia negocia el 98%, en Bélgica el 96%, en Argentina el 95%, en Portugal, en Finlandia, en Suecia, todos sobre el 90%. Y no digamos que son países que estén en el suelo, quebrados económicamente, o sea, son países como exitosos como económicamente. Y además los trabajadores que negocian apenas negocian por un 1%, o sea, hay un sistema que busca que los trabajadores pierdan sistemáticamente. O sea, si uno negocia colectivamente, apenas negocian el 8% de los trabajadores en Chile, y lo que ganan es un 1%, el 1% no cubre ni el alza del pan. Y de hecho, bueno, en parte por eso nace nuestro proyecto de la Defensoría Popular de la de los Trabajadores, para entregar mejores herramientas, y hemos logrado como estar por sobre estas cifras. Siempre negociamos por lo menos por un 5, un 7, un 10, un 12, hasta 30 hemos ganado. Pero eso siempre es contra el sistema. El sistema está pensado para que uno pierda, para que las y los trabajadores pierdan. Y finalmente la huelga, ¿no? Habla de la huelga para prohibirla en los funcionarios públicos, y la Corte Suprema respaldó en algún minuto esta idea de que la huelga era algo indeseado. Cuando hay un consenso a nivel de todos los países de que la huelga es un derecho fundamental, porque la huelga es la única herramienta que permite que los trabajadores mejoren sus condiciones, porque es la única forma de presionar. Hay un fallo de un tribunal federal en Alemania, que es el más importante, que dice la negociación colectiva sin la huelga es una mendicidad colectiva. Obvio, yo voy solamente con un grupo de gente a pedir. En cambio, si yo puedo parar mi empresa, si yo puedo privar al capital de mi trabajo, le digo, mira, esto es lo que valemos, nosotros somos los que echamos a andar esta empresa, por lo tanto tienen que atender nuestras mejoras. Y eso en Chile no está consagrado de esa forma. Ya, para ir cerrando. Y como les comentaba, quiero abrir preguntas nomás. Hoy día hay un consenso, recuerden que yo les comenté los modelos de Estado, ¿no es cierto?, el Estado social. Hoy día todo el mundo parece que está en la idea del Estado social. Joaquín Lavín, histórico de la UDI, que declamó porque Pinochet fuera vuelto a Chile cuando estaba preso en Londres, ha dicho que es socialdemócrata y que por lo tanto debiera creer en un Estado social. La Concertación ahora dice que también cree en un Estado social. El Partido Comunista también dice que cree en un Estado social. Entonces lo que yo quiero decir es, hay un consenso sobre el Estado social, pero tenemos que ser claros con qué significa un Estado social. Y el Estado social, o sea, porque nos podrían vender cuentos y decirnos, mira, el Estado social va a ser que vamos a dar más becas en educación. Bueno, eso no es Estado social. El Estado social es que se ponga fin al Estado subsidiario, a la focalización del gasto. La focalización del gasto es que se gasta solamente con subsidios, bonos a la gente pobre, y no hay derechos para todos y todas, ¿no? Y el problema también es, si uno mira las cifras, bueno, ¿quién es la gente pobre en Chile? Hay una pobreza encubierta. Si la mitad de los trabajadores ganan por 101.000 pesos, y eso se hace porque se sabe que si hay derechos sociales universales, o sea, hay educación pública gratuita para todos, hay salud pública y gratuita para todos, eso hay que financiarlo. Y eso implica que las empresas impositivamente tengan que pagar más. Y eso también es importante cuando se habla del Estado social, cuando Joaquín Lavín dice, bueno, soy de esta tendencia, entonces creo en el Estado social. Hay que preguntarle, bueno, entonces, ¿tú estás de acuerdo que para financiar la educación y la salud cambiamos todo el sistema de impuestos? Hoy día, quienes más financian el Estado son los trabajadores a través del IVA. Eso es lo que se llama un sistema regresivo, o sea, que agudiza las desigualdades, cuando debieran ser los grandes capitales que han ganado millones de dólares. Hemos visto delante las altas cifras que ganan los bancos, la AFP, con eso se podría financiar una serie de derechos sociales, y por eso es que no se quiere avanzar hacia eso. Entonces, hay que ser claro de que el Estado social son derechos universales, es salud pública, gratuita, estatal, universal, educación pública, gratuita, estatal, universal. Si no, no es Estado social,
y nuevamente nos están vendiendo algo con letra chica, o lo que se llaman los significantes vacíos, ¿no? Se toma un concepto, se le saca todo el contenido y es otra cosa. Pero, y esta es como mi tesis personal, digamos, sobre todo esto y con lo que ya voy cerrando, no nos basta con los derechos sociales prestacionales para cambiar el modelo que hay en Chile. Podríamos tener educación pública, salud pública y gratuita y de calidad, pero si no se cambia el trabajo, la forma en que se reparte la riqueza del trabajo, la desigualdad que hay en Chile no va a cambiar. Y el problema es que los estados sociales en el mundo, y en particularmente en la historia chilena, siempre han mirado con desconfianza los derechos colectivos de la y los trabajadores. El plan laboral fue nefasto, pero ojo, que antes de eso, la huelga también estaba muy limitada en Chile. La huelga solo fue reconocida en la historia de Chile el año 71 recién. Entonces siempre ha existido desconfianza a las y los trabajadores. Y si no corregimos el modelo laboral, la desigualdad se va a mantener en Chile. Y para eso la libertad sindical es el derecho a constituir sindicatos, la sindicalización, a negociar colectivamente y a irse a huelga, esos tres derechos que forman esta libertad, tiene que cumplir un rol central si queremos debatir una nueva constitución que acabe con el modelo y con la desigualdad. Y eso significa que la libertad sindical tenemos que comprenderla como una cuestión central de la democracia. ¿Por qué? Porque cumple un rol central en la redistribución económica, a través sobre todo de la negociación colectiva. Está demostrado que que la mejor forma de distribuir es que los mismos trabajadores negocien colectivamente porque saben la riqueza que están generando en la empresa y que sean partícipes de esa riqueza. Pero además, que esto es muy curioso porque se dice, el problema es que la negociación colectiva es algo improductivo, ¿no? Siempre cuando uno negocia con la empresa te dicen, no, mira, es que esto nos va a hacer perder plata. Está demostrado, como los estudios a nivel internacional lo que muestran, es que los sindicatos lo que logran son mejores ambientes laborales, un trabajador que tiene mejores beneficios trabaja mejor, se eleva la productividad y la eficiencia. Hace poco un parlamentario en España decía, fueron los trabajadores los que dijeron jornadas de 8 horas, y los empresarios que dijeron, no, si con esas jornadas se va a acabar todo, va a colapsar la economía. Bueno, hoy día el mundo produce mucha más riqueza y en parte gracias a jornadas como esas que nos hicieron mucho más productivos. Entonces, los trabajadores también son eficientes, aportan eficiencia a la empresa contra todo lo que se dice. Y las cifras muestran eso. Acá hay un gráfico de países que tienen negociación colectiva por rama vinculado con su productividad. Y ustedes ven cómo van al alza. El gráfico azul es Chile, está por debajo de eso. O sea, hay un montón de países, Noruega, Alemania, Holanda, Bélgica, que tienen negociación por rama. Todos los trabajadores de la minería negocian juntos y son países absolutamente productivos. Entonces, aquí hay también como estos técnicos que salen en la tele y dicen ciertas ideas, hay que empezar a cuestionar esa idea. La negociación colectiva es productiva, los trabajadores son los que trabajan todos los días en la empresa, los que saben cómo funciona la empresa y por lo tanto pueden aportar a los procesos productivos de la empresa. Pero para eso hay que liberarlo de la cadena del plan laboral y de la Constitución, que lo que hace es decir, ustedes solo pueden negociar por migajas, por este reajuste. No pueden preguntarse, bueno, en el COVID, ¿cómo hacemos frente a la empresa? No pueden, eso está prohibido por ley y la Constitución debiera avanzar hacia eso. La libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son las mejores formas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Si acá hay dirigentes sindicales, van a saber que lo más útil o sea, porque si alguien vulnera a alguien, lo discrimina por ser mujer, negro, homosexual, es muy difícil que yo denuncie la inspección del trabajo, es muy difícil que yo demande, eso tarda meses, es muy complejo, pero cuando hay un sindicato activo y con las herramientas correspondientes, esa es la mejor forma de respeto, que el sindicato sea un contrapoder. Recordemos que el Estado social dice, no solo los derechos sociales tienen que protegernos del poder del Estado, también tienen que protegernos del poder de los privados. Y las empresas son un gran poder privado que constantemente vulneran a las personas. Que yo trabaje en una empresa no significa que pierda mi identidad, mis derechos a la privacidad, mis derechos fundamentales. Y finalmente, la libertad sindical cumple un rol en la democracia. Es la forma en que los trabajadores pueden participar en su empresa, pero sobre todo a nivel general. Y si eso está privado, los trabajadores, da lo mismo que tengamos una constitución hermosa, con plebiscito, si se le priva la posibilidad a los trabajadores de organizarse y ser parte de la democracia, no tiene sentido, no va a haber una sociedad realmente democrática. Por lo tanto, algunas cuestiones que van a discutir en el curso del seminario, y ahora sí que cierro, es la necesidad de que la libertad sindical esté expresa en nuestra Constitución, que hoy día no lo está, se dice que está implícita, pero no está expresa. Hay autores que dicen, pero ¿para qué la vamos a consagrar? Yo creo que en una cultura como la chilena, tan antisindical, años ha tardado que la huelga sea reconocida como un derecho fundamental, tiene que estar expreso en la Carta de la Constitución, pero se los dejo también para el debate. La sindicalización tiene que reconocer que el sindicato no solo es un instrumento para que
el sindicato vea cómo se vende mejor las fuerzas de trabajo para conseguir pequeños reajustes en los salarios. Tiene un rol democrático, un rol político en la sociedad. Los sindicatos tienen que poder establecer sus propios fines. El derecho a la negociación colectiva por rama y en el nivel que las empresas, o sea, que los sindicatos definan. Hoy día estamos obligados a negociar por empresa y eso solo para fragmentar el poder político de los sindicatos. Y un derecho a huelga garantizado con todos sus fines. El derecho a huelga tiene finalidades no solo para presionar por mejores condiciones, sino para el respeto por derechos fundamentales, por si despiden compañeros y compañeras, para hacer huelgas por solidaridad, huelgas políticas. Yo partí esta exposición comentando que si estamos acá con una nueva constitución fue gracias a una huelga general. O sea, eso muestra que la huelga es fundamental en las democracias. Y por lo tanto, incluso yendo más allá del Estado social, que yo les decía, es como este Estado que intenta conciliar entre el poder del capital y el poder de los trabajadores y generar algo intermedio, podríamos pensar si en torno a los derechos colectivos es posible que pensemos una república del trabajo, donde el centro sean las y los trabajadores que son los que producen la riqueza en el mundo. Así que, bueno, a informarse, a organizarse y sobre todo a seguir luchando, que es lo que nos tiene acá. Y muchas gracias. Y me quedo con esta imagen final nomás, que es un panfleto que está en la Biblioteca Nacional, que nos recuerda algo. El año 88, 89, fueron los trabajadores, o sea, porque está esta idea, ¿no es cierto?, que con un lápiz y un papel sacamos al dictador. No fue tan así. Hubo huelga, hubo trabajadores que pusieron su vida con los militares, etcétera, haciendo huelgas generales. Y es curioso que 40 años después, o sea, porque cuando la gente votó por el no en el plebiscito, yo interpreto que no era solo un no a Pinochet o a la dictadura, también era un no al sistema que nos impusieron. Bueno, 40 años después, de nuevo, en parte gracias a los sindicatos y al pueblo chileno, podemos completar esa tarea y ahora sí construir un modelo distinto, sea de Estado social, sea una república del trabajo, como yo proponía yendo un poquito más allá, y eso ha sido gracias a la lucha y a la movilización. Esa es la historia del mundo, o sea, las y los trabajadores a través de la huelga, de la organización, han permitido que la sociedad avance, y hoy día en Chile tenemos esa posibilidad, y por lo tanto es responsabilidad de las y los trabajadores que esta vez no sea como hace 40 años y que esta vez sí podamos terminar con ya no solo Pinochet en el poder, sino con el sistema que nos legó y que hoy día trae hambre y miseria a las familias trabajadoras. Así que en eso está un poco la esperanza que nosotros tenemos como fundación, como Defensoría Popular de la y los Trabajadores, y ojalá que este seminario sirva para eso. Muchas gracias. Como les decía, esta segunda parte no va a ser grabada, pero